los 24 participantes, no solamente de la geografía española, sino también a nivel internacional. Creo que para ser la primera edición que nosotros presentamos, y por supuesto siendo Arco de la Frontera un referente, la cuna de grandes poetas, pues qué duda cabe que tenemos que dar esa posibilidad y esa oportunidad a muchos jóvenes, que son los que, digamos, realmente han seguido esta iniciativa, y por supuesto porque debemos de apostar también por esa cultura poética. A partir de ahora, pues Eduardo va a ir nombrando y va a ir entregando los diplomas y el libreto a los ganadores. Vamos a nombrar primero a los tres seleccionados y luego vamos a hacer referencia al resto de los 30 que han sido publicados también en el libreto. El primer premio es para Cristina Ortega López, que está en Huelva y no ha podido venir, pero ya se le ha hecho entrega del envío del libro, del premio y del libreto. El segundo premio recae en Isa Parilla Oca, de Arco, que se ha podido venir. El tercer premio es para Cándido Ruiz, también de Arco. Y ahora vamos a nombrar al resto de los que se han publicado en el libreto. Rafael Antonio Castro Cortina, que también se encuentra con nosotros. ¿Viste bien las instrucciones? ¿Qué pasa? ¿Que te mandamos a...? No, hombre, no. Luego Katy Guzmán Cañamero, que es de Málaga y no ha podido acercarse. Isabel María Subides Lobato, que es de Málaga y tampoco ha podido acercarse. Pilar Medina Hueso, que es de Arco, y no sé si se encuentra con nosotros. Sí, ¿no? Sí. ¿Lo tienes? Abraham Ceballos Jiménez, que es de Arco pero es Jerez y no se ha podido acercar por trabajo. John Martínez Domínguez, que es de Guipúzcoa y tampoco ha podido venir. Rita García Garrucho, que es de Arco y sí está con nosotros. Teresa Bellido García, que es de las Islas Baleares y obviamente no me está acercando. Sí. No, llegaba tiempo. Y también está con nosotros Gabriel Toledo Guerrero, no sé si al final ha podido venir. No estaba seleccionado, pero quería pasarse para recorrerlo porque ha sido uno de los participantes. Y ya no ha podido venir nadie más. Así que...